Capítulo 16 del libro de Segunda de Reyes. En el año 17 de Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé su Dios, como su padre David. Anduvo por el camino de los reyes de Israel e incluso hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las naciones que Yahvé había arrojado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Entonces subió Rasón, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, para combatir a Jerusalén y la cercaron, pero no pudieron conquistarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, expulsó a los de Judá de Elat. Entraron los edomitas en Elat y habitaron allí hasta el día de hoy. Ahaz envió mensajeros a Teglat-Falasar, rey de Asiria, diciendo: Soy tu siervo y tu hijo. Sube, pues y sálvame de manos del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomó Ahaz la plata y el oro que había en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa del rey y lo envió al rey de Asiria como presente. El rey de Asiria le escuchó y subió contra Damasco, la conquistó, los deportó a Kir y mató a Rasón. El rey Ahaz fue a Damasco al encuentro de Teglat-Falasar, rey de Asiria, y viendo el altar que había en Damasco, envió al sacerdote Urías la imagen del altar y su modelo, según toda su hechura. El sacerdote Urías construyó un altar. Todo cuanto el rey Ahaz había mandado desde Damasco lo realizó el sacerdote Urías antes de que el rey Ahaz regresara de Damasco. Cuando el rey regresó de Damasco vio el altar, se acercó y subió a él. Mandó quemar sobre el altar su holocausto y su oblación, hizo su libación y derramó la sangre de sus sacrificios de comunión. Desplazó el altar de bronce que estaba ante Yahvé, delante de la casa, de entre el altar nuevo y la casa de Yahvé, y lo colocó al lado del altar nuevo, hacia el norte. El rey Ahaz ordenó al sacerdote Urías: Sobre el altar grande quemarás el holocausto de la mañana y la oblación de la tarde, el holocausto del rey y su oblación, el holocausto de todo el pueblo de la tierra, sus oblaciones y sus libaciones, derramarás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Cuanto al altar de bronce, yo me ocuparé de él. El sacerdote Urías hizo cuanto le había ordenado el rey Ahaz. El rey Ahaz desmontó los paneles de las basas, quitó de encima de ellos la jofaina, hizo bajar el mar de bronce de sobre los bueyes que estaban debajo de él y lo colocó sobre un solado de piedra. Cuanto al estrado del trono de la casa de Yahvé, que se había construido en ella, y la entrada exterior del rey, lo quitó por causa del rey de Asiria. El resto de los hechos de Ahaz, lo que hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Ahaz se acostó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Ezequías. Capítulo 17 del libro de Segunda de Reyes. En el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel. Reinó 9 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, aunque no como los reyes de Israel que le precedieron. Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Oseas. Oseas se le sometió y le pagó tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no pagó tributo al rey de Asiria, como lo venía haciendo cada año. El rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. El rey de Asiria subió por toda la tierra, llegó a Samaria y la asedió durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los estableció en Jalaj, en el Jabor, río de Gosán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé su Dios, que los había hecho subir de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que Yahvé había arrojado delante de ellos. Los israelitas maquinaron acciones no rectas contra Yahvé su Dios, se edificaron altos en todas las ciudades, desde las torres de guardia hasta las ciudades fortificadas.
Se alzaron estelas y cipos sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Y quemaron allí, sobre todos los altos, incienso, como las naciones que Yahvé había expulsado de delante de ellos, y cometieron maldades, que irritaban a Yahvé. Sirvieron a los ídolos acerca de los que Yahvé les había dicho. No haréis tal cosa. Yahvé advertía a Israel y Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis preceptos conforme a la ley que ordené a vuestros padres y que les envié por mano de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron sus cervices como la cerviz de sus padres, que no creyeron en Yahvé su Dios. Despreciaron sus decretos y la alianza que hizo con sus padres y las advertencias que les hizo, caminando en pos de vanidades, haciéndose ellos mismos vanidad, en pos de las naciones que les rodeaban, acerca de las que Yahvé les había ordenado. No haréis como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios, y se hicieron ídolos fundidos, los 2 becerros, se hicieron cipos y se postraron ante todo el ejército de los cielos y dieron culto a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, practicaron la adivinación y los augurios, y se prestaron a hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Yahvé se airó en gran manera contra Israel y los apartó de su rostro, quedando solamente la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios y siguió las costumbres que practicó Israel. Rechazó Yahvé el linaje de Israel, los humilló y los entregó en mano de saqueadores, hasta que los arrojó de su presencia. Pues como había arrancado a Israel de la casa de David y ellos se habían elegido rey a Jeroboam, hijo de Nebat, Jeroboam alejó a Israel del seguimiento de Yahvé, haciéndoles cometer un gran pecado. Cometieron los israelitas todos los pecados que hizo Jeroboam, y no se apartaron de ellos, hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había anunciado por medio de todos sus siervos los profetas, deportó a Israel de su tierra a Asiria, hasta el día de hoy. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim y los estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos ocuparon Samaria y se establecieron en sus ciudades. Sucedió que, cuando comenzaron a establecerse allí, no veneraban a Yahvé, y Yahvé envió contra ellos leones que mataron a muchos. Entonces dijeron al rey de Asiria: Las gentes que has hecho deportar para establecerlas en las ciudades de Samaria no conocen el culto del Dios de la tierra, y ha enviado contra ellos leones que los matan, porque ellos no conocen el culto del Dios de la tierra. El rey de Asiria dio esta orden: Haced partir allá a uno de los sacerdotes que deporté de allí, que vaya y habite allí y les enseñe el culto del Dios de la tierra. Vino entonces uno de los sacerdotes deportados de Samaria, se estableció en Betel y les enseñó cómo debían reverenciar a Yahvé. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los altos que habían hecho los samaritanos, cada nación en las ciudades que habitaba. Las gentes de Babilonia hicieron un Sucot Benot, las gentes de Cutá hicieron un Nergal, las gentes de Hamat hicieron un Asimá. Los habitas hicieron un Nibjas y un Tartak, y los sefarbitas quemaban a sus hijos en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de los sefarbitas. Veneraban también a Yahvé y se hicieron sacerdotes en los altos, tomados de entre ellos, que oficiaban por ellos en los templos de los altos. Reverenciaban a Yahvé y servían a sus dioses según el rito de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy siguen sus antiguos ritos. No reverenciaban a Yahvé y no seguían sus preceptos y sus ritos, la ley y los mandamientos que había mandado Yahvé a los hijos de Jacob, al que dio el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos y les dio esta orden: No reverenciaréis dioses extraños, no os postraréis ante ellos, no les serviréis y no les ofreceréis sacrificios. Sino que solamente a Yahvé, que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran fuerza y tenso brazo, a él reverenciaréis, ante él os postraréis y a él ofreceréis sacrificios. Guardaréis los preceptos, los ritos, la ley y los mandamientos que os dio por escrito para cumplirlos todos los días, y no reverenciaréis dioses extraños. No olvidaréis la alianza que hice con vosotros y no reverenciaréis dioses extraños.
sino que reverenciaréis solo a Yahvé vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que siguieron haciendo según sus antiguos ritos. De modo que aquellas gentes reverenciaban a Yahvé, pero servían a sus ídolos. Sus hijos y los hijos de sus hijos continúan haciendo como hicieron sus padres hasta el día de hoy. Capítulo 18 del libro de Segunda de Reyes. En el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé enteramente como David su padre. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los cipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días. Se la llamaba Nejustán. Confió en Yahvé, Dios de Israel. Después de él no le ha habido semejante entre todos los reyes de Judá, ni tampoco antes. Se apegó a Yahvé y no se apartó de él. Guardó los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Él batió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de guardia hasta las ciudades fortificadas. En el año cuarto del rey Ezequías, que es el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaria y la asedió. La conquistó al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, que es el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue conquistada Samaria. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en el Jabor, río de Gosán, y en las ciudades de los medos, porque no escucharon la voz de Yahvé su Dios y violaron su alianza y todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé. No lo escucharon y no lo practicaron. En el año 14 del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, envió a decir a Senaquerib a Laquis: He pecado, deja de atacarme, y haré cuanto me digas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó todo el dinero que se encontró en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa del rey. En aquella ocasión Ezequías quitó las puertas del santuario de Yahvé y los batientes que, rey de Judá, había revestido de oro, y lo entregó al rey de Asiria. El rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén, donde el rey Ezequías, al copero mayor con un fuerte destacamento. Subió a Jerusalén y en llegando se colocó en el canal de la alberca superior que está junto al camino del campo del batanero. Llamó al rey, y el mayordomo de palacio, Eliakim, hijo de Hilquías, el secretario Sebna y el heraldo Joaj, hijo de Asaf, salieron hacia él. El copero mayor les dijo: Decida Ezequías, así habla el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esa en la que te fías? ¿Te has pensado que meras palabras de los labios son consejo y bravura para la guerra? Pero ahora ¿en quién confías, que te has rebelado contra mí? Mira, te has confiado al apoyo de esa caña rota, de Egipto, que penetra y traspasa la mano del que se apoya sobre ella. Pues así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero vais a decirme, nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios. ¿No ha sido él, Ezequías, quien ha suprimido los altos y los altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: os postraréis delante de este altar en Jerusalén? Pues aposta ahora con mi señor, el rey de Asiria. Te daré 2000 caballos si eres capaz de encontrarte jinetes para ellos. ¿Cómo harías retroceder a uno solo de los más pequeños servidores de mi señor? Te fías de Egipto para tener carros y gentes de carro. Y ahora es que yo he subido contra este lugar para destruirlo, sin Yahvé. Yahvé me ha dicho: sube contra esa tierra y destrúyela. Dijeron Eliakim, Sebna y Joaj al copero mayor: Por favor, háblanos a nosotros, tus siervos, en arameo, que lo entendemos.
No nos hables en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. El copero mayor dijo. ¿Acaso mi señor me ha enviado a decir estas cosas a tu señor, o a ti, y no a los hombres que se encuentran sobre la muralla, que tienen que comer sus excrementos y beber sus orinas con vosotros? Se puso en pie el copero mayor y gritó con gran voz, en lengua de Judá, diciendo. Escucha la palabra del gran rey, del rey de Asiria. Así habla el rey, no os engañe Ezequías, porque no podrá libraros de mi mano. Que Ezequías no os haga confiar en Yahvé diciendo, de cierto nos librará Yahvé, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria, haced paces conmigo, rendíos a mí y comerá cada uno de su viña y de su higuera, y beberá cada uno de su cisterna, hasta que yo llegue y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de trigo y de mosto, tierra de pan y de viñas, tierra de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. Pero no escuchéis a Ezequías, porque os engaña diciendo, Yahvé nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones han librado cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, de Nairiba? ¿Acaso han librado a Samaria de mi mano? ¿Quiénes, de entre todos los dioses de los países